Johnny, marcho, que me voy para el Mortirolo. O sea, que estás en Mormio, que vas a subir por el lago, no es como este año, macho. Vete a Pria, que ahora te mando yo uno. Vale. Que te buscan ahí padre que se ha perdido yendo al Mortirolo. Allá voy. Así que hoy en Ciclismo Explosivo, altos míticos. Hoy toca el Mortirolo. ¿Qué es para allá? Tú, me avisas. Hoy volvemos a nuestra sección Altos de Montaña que marcaron una carrera de por vida. Hoy toca hablar de un paso de montaña que cambió el Giro de Italia para siempre. El paso di Mortirolo. La pendiente es un poco trambólico. Hay que saber subir y bajar. El paso di Mortirolo, conocido también como Porto Fopa, es una montaña italiana que comunica las zonas de la Alta Valtellina y la Alta Valcamonica en la región de Sondrio. Como anécdota, a finales de 1945 se desarrollaron en este puerto combates entre los partisanos y las tropas alemanas en su retirada final. ¡Qué cosas! El Mortirolo tiene una longitud de 1851 metros, con 7 vertientes diferentes, varias desde Edolo, pero la más famosa es la vertiente de Mazzo y Magdalena, aunque hay una nueva vertiente muy dura, desde Tobo di Santa Agata. En la edición del 2025 se sube la vertiente desde Mono, que es algo similar a la sección por Edolo, que es bastante dura, pero no como la zona de Mazzo. La vertiente por Edolo tiene una longitud de 12,7 km, a 7,7% de media, y picos de 11,3, con 2 km finales por encima del 10%. Sin embargo, la zona de Mazzo la cosa cambia un poco, siendo la longitud de 12,2 km al 10,71% de media, con rampas del 21 en la zona central de la extensión, donde tiene 5 km con rampas constantes del 12 y 13%. Ahí te duelen las patas, siendo los kilómetros finales los más suaves, con un porcentaje del 8%. En competiciones oficiales se ha subido 18 veces, todas en el Giro de Italia, siendo habitual en la última semana, incluso siendo la última etapa previa al final en Milán. En la edición del 2025 será la primera vez que sea tan pronto, porque es en la etapa 14ª, con final en Bormio. La última edición fuera del Giro de Italia fue en el Giro Ciclístico de Italia del 2020, donde ganó de forma pletórica y sentenciando la carrera un tal Tomasin Pidcock. ¿Volverá a repetirlo este año? Como curiosidad del día, el récord de ascensión desde Mazzo lo tiene un escalador muy poco valorado, pero que supo sacar provecho de porcentajes tan duros para ganar 2 Giro de Italia, Iván Gotti. Este tiene el récord de ascensión en 41,42 junto a Eras y Simoni en el Giro de Italia de 1999, pero Gotti es el oficioso por ser el primero en coronar el Mortirolo ese día. Además, el récord anterior también lo posee Iván Gotti, junto a Tonkov en 1996 con 42,04, siendo Marco Pantani el tercero con 42,40 en 1994. De la época moderna fue Contador quien más cerca ha estado del récord con 45,14 en el 2015. Más adelante os contaré el porqué de estos récords. Por la zona de Edolo lo tiene Vincenzo Nibali, porque hay rumores que un cicloturista canadiense batió el récord con 43,45, pero si no lo veo, no lo creo. Pero como siempre hablamos, para saborear un buen plato hay que tener una buena guarnición. El paso di Mortirolo está rodeado de infinidad de altos que hacen del mismo un puerto más duro, desde el Gavia, Stelvio o Aprica como los más icónicos. Aunque la guinda del pastel para hacer una etapa increíblemente dura es el Válico de Santa Cristina, un puerto corto pero realmente duro y que solo se ha subido 4 veces, 91, 94, 99 y la última no hace mucho, en 2002, donde ganó Jan Hirt. Aunque hay que recalcar que para la historia que ha marcado este puerto nunca ha sido final en alto, principalmente por su espacio en la cima. Como no es un final en alto, su descenso ha sido siempre muy importante y además muy complicado, en donde hemos sufrido accidentes graves, sobre todo en dirección a Edolo, como el de Codol Camesin o Axelson en 1999 o el de Belli en 1997. Yo aún no entiendo cómo bajaría Indurain para adelantar a toda la gente que adelantó y coger a Pantani. Alguno se me infarta viéndolo. Menos mal que no hay imágenes. Uf. La ciudad que más ha utilizado el Giro para terminar una etapa por el paso del Mortirolo es en Aprica, que ha terminado en 9 ocasiones. Además es un alto, aunque no muy duro, pero que machaca aún más las piernas. Siendo estas las más recordadas, aunque la etapa que finalizó en Stelvio con victoria de Thomas de Gent no se queda atrás. Por esta cima ha pasado gente de gran calibre, como Scaroni en el Paseo Triunfal de 2024 de Pogacar, o Ken Bowman en 2022, Ciccone 2019, Luis Leo Sánchez, el último español 2017, Oliver Zagos en 2012,
Toni Colón en 2008, Iván Basso en 2006 o Raffaele Iliano en 2004. Por recordar un momento importante, en 2015 lo coronó Kruijswijk en un momento para el recuerdo de Alberto Contador, que tras un problema mecánico empezó con retraso al puerto gracias al gran trabajo de Astana, que supo aprovecharse de la desventaja del Quinteiro. ¿Cómo valoráis esto? ¿Bueno o malo? Aún no estábamos en la época en que había que pararse cuando interesaba, y depende para quién, ¿o no? En esta edición, Alberto Contador fue capaz de remontar y dar un golpe en la mesa para aparentemente sentenciar el Giro de Italia. Otra edición que se puede recordar fue en 2010, donde David Arroyo, que era líder sólido gracias a una gran fuga, parecía no ceder su ventaja. Pero este se vio envuelto en una emboscada para provocar su derrota, por culpa de un triunvirato italiano, Basso, Scarponi y el jovencísimo Nibali. Ay, ¿por qué nosotros no aprendemos nunca? ¡Un clásico! Pero ¿cómo llegó este paso de montaña a tener ese legado en la historia de la carrera rosa y el ciclismo en general? A finales de los 80, las grandes vueltas empezaron a mirarse quién la tenía más grande, y por eso se empezó a buscar maneras de llamar la atención con puertos diferentes, como fue el director gerente del Giro en aquella época, Vincenzo Torriani, donde dio a conocer el Mortirolo en 1990. Aunque en esa edición no se estrenó la vertiente más dura. El hombre a inaugurar esta cima fue el venezolano Leonardo Sierra, gracias a una fuga que a la postre le daría el triunfo en la meta en África, aunque no lo tuvo nada fácil, pues en el descenso se fue al suelo un par de veces. El grupo de favoritos llegó a 2 minutos, encabezado por el dominador Gianni Buni. En 1991, Torriani quiso darle otra vuelta de tuerca a la ascensión y nos dio a conocer la vertiente de Macho di Valtellina, donde descubrimos el Válico de Santa Cristina a la vez. La etapa no fue muy larga, entre Movegno y África, de 132 kilómetros, con tan solo los puertos mencionados, pero vimos realmente la dureza de la etapa. Franco Chioccioli dominó el final de etapa y Choza resguardó muy bien a su líder, y aspirante al triunfo Marino Lejarreta, donde no hubo muchas diferencias en la llegada, donde el top general llegaron en menos de un minuto, pero eso sí, Chioccioli afianzaba un poco más la general sobre Marino Lejarreta. Pero tras 2 años donde el Giro intentó traer a la figura del momento como era Miguel Indurain, estos se arrepintieron muy rápido y en la edición 1994 hicieron un recorrido que fuese incluso imposible para la maquinaria navarra. Para ello implantarían una etapa que no sería muy difícil de no recordar, la 15ª etapa entre Merano y África de 195 km, con Stelvio de 24 km y una altitud de 2.758 metros para rematar con el final idéntico a 1991. La etapa empezó muy tranquila, incluso demasiado, nada podía vaticinar lo que se vendría tiempo después. Bona era el que llegaba con cierta ventaja a las faldas de Mortirolo, sobre un grupo entre los que iban Chiappucci, Belli o un tal Gotti. ¿Os suena? La subida empezó muy suave, con un ritmo cómodo, marcado por la Lewis. Esta es una de las causas naturales por las que el récord no lo tiene Marco Pantani desde 1994. Kilómetros después, un italiano pelón marcó una página imborrable del ciclismo, dejando una etapa para la historia. Pero mejor aquí me callo, porque no quiero estropear algo tan bonito. Permitan la expresión como antiguamente los burros en zigzag. Es el ataque de Pantani, es Marco Pantani el que ha decidido poner en fila a India. Ha atacado Marco Pantani, se lleva a Eugeni Versin. Está Gianni Buni. Ahí está Miguel, ha dejado a Buño. Ha venido a su ritmo, él hace su carrera, esto es lo que digo yo siempre. Sí, Marco Pantani, además confiando en sus fuerzas, ha sido el primero que ha atacado de verdad a los hombres importantes. Se juega Gianni Buni. Vemos a Miguel que coge la rueda de la maglia rosa. ¡Vamos, Miguel, vamos! Esta es la lucha. Esto lo puede comentar Miguel Moreno. Ahí va solo, me parece. Miguel ha dejado a Versin, ¿eh? Bien hecho. ¿Cómo me gusta esta carrera? Mira qué faena. Bueno. Mira, complicado como Italia, ya sabes, normal esas situaciones. Importantísimo. Y esto es un detalle, Miguel va a lo suyo, ni siquiera ha hablado con Pantani. Yo creo que el suyo no es la misma carrera, son distintas. Marco Pantani ha decidido atacar a Miguel Indurain. ¿Qué os parece? ¿Haremos algún día un vídeo de esta etapa? Comentarios. En 1996 la etapa finalizaba en África, con 250 kilómetros, con Méndola, Tonale, Gavia y Mortirolo, con el final suave en África. Esta era la última etapa y Orano llegaba con un segundo de ventaja sobre sus máximos rivales. Nada más iniciar la subida marcaron un fuerte ritmo que acabaron por hundir al líder y donde Gotti consiga su primer récord y victoria de la etapa, dejando la general para Tonkov, dejando el podio de Orano en el aire. Tercero en la general, sigue Olano, 1.53, 1.54, Olano lo ha conseguido, 1.55 por 2 segundos, Olano. En 1997, en otra etapa de 238 kilómetros pero con 2 pasos de segunda no tan duros, Gotti aseguró su primer Giro de Italia, dejándose llevar por Tonkov para devolverle el favor del año anterior. Pero Belli intentó aprovecharse de ello, pero se la jugó demasiado.
Finalmente fue Tonkov el ganador en la etapa con final en Édolo. Y la última gran etapa con el recorrido original fue en 1999 entre Madonna y Campilio y África, una etapa que venía por el abandono de Marco Pantani por el famoso hematocrito, dejando una general muy abierta, y donde un conocido de estos finales como Iván Gotti intentaría dar todo para vencer otro Giro en Italia, pero antes tenía que superar a Salvodelli del Saeco o Jalabert de la 11. En la etapa de 190 kilómetros, el Polti de Gotti controló el paso Tonale y paso Gavia para llegar al Motirolo, donde lanzó un terrible ataque desde abajo, donde quizás fue la mejor ascensión de su carrera deportiva. Con él se fueron un bejarano llamado Roberto Eras y un italiano que empezaba a despuntar, Gilberto Simoni. La intensidad para dejar a todos sus rivales, como así fue a Jalabert y Salvodelli, que llegaron a más de 3 minutos, hizo marcar ese récord histórico que aún se mantiene vigente. Pero quizás en la próxima, en la meta, el trío se organizó muy bien, dando la victoria de etapa para Roberto Eras, el primer podio para Gilberto Simoni y dando la segunda victoria en el Giro de Italia para el tímido y comedido Iván Gotti. Y con todo esto terminamos otro capítulo dedicado a altos de montaña que marcaron una carrera. Un puerto donde tuvimos una edición donde demostraron Indurain era humano, que los jóvenes talentosos como Pantani no tenían miedo a romper hegemonías, que hay ciclistas como Iván Gotti que tienen zonas donde se hacen imbatibles, y que los saltos de montaña no pasan a los anales por su dureza, sino por las historias y los héroes que escribieron sus caminos sobre ellas. Y uno de estos fue el paso di Mortirolo, amigo. Importantissimo, adesso siamo sul campione della montagna, guardiamo bene i distacchi. Allora passa Pantani, primo Pantani quando siamo a 53 Esto ha sido todo en ciclismo explosivo, altos míticos que marcaron historia, el Mortirolo. Repito, ataca la campanita, comentar y hacerme llegar a más gente. Y nos vemos en la siguiente. Que se han quedado tirados, me tengo a mi pringar. ¡Dios!